Bueno, cambia, obviamente que cambia, pero como mi objetivo sigue siendo la educación, el tener la experiencia, yo no tengo solamente la formación teórica, tuve la experiencia de estar siempre en la trinchera, 42 años y 4 meses y 23 días. Fue mi trayectoria en la NEP, 18 años dirigiendo la USA, en el medio 5 en los cargos de confianza que ocupé en la NEP. Así que en realidad tratar los temas de educación desde este lado como legisladora no me produce un movimiento demasiado importante, porque conozco incluso a los actores institucionales, a todos. Ahora, lógicamente, uno cuando es director de un liceo ejecuta. Acá puede ejecutar más de lo que uno piensa, no solamente hablamos los legisladores. Pero bueno, tenemos en ese sentido más acotadas las funciones. Hablando de educación y los cambios que supuestamente cada vez que arranca un gobierno se habla, educación fue el primer discurso de Mujica, pero después dijo que no pudo, que los sindicatos, pero uno mira y siguen las mismas autoridades. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros ya tuvimos acá el 16 de junio. Citamos después de un largo trajinar, porque parece que la ministra de Educación y Cultura no entendió que cuando convoca el Parlamento tiene que venir. Vino el 16 de junio con el subsecretario, todo el Consejo Directivo Central, que es el ente autónomo acá en el Uruguay y que se encarga de la educación, y los directores generales. La verdad que después de 4 horas y media de sesión de la comisión, donde nosotros hicimos preguntas muy concretas, porque nosotros lo que queremos es aterrizar, porque de discursos sociológicos, de discursos de buenas intenciones, de objetivos, de planificación estratégica, estamos aburridos. Acá hay que aterrizar, porque es como cuando cae una casa, uno corre los escombros y empieza a hacer los cimientos de nuevo. La educación pública uruguaya está en el piso, entonces hay que correr los escombros lo más rápidamente posible y empezar a hacer los cimientos otra vez, utilizando experiencias que ya tuvimos. La verdad que después de 4 horas y media yo quedé mucho más preocupada de lo que estaba, porque fue la nada misma. En algún momento también pensé que era el desconocimiento al soberano, ¿no? El desconocimiento al Parlamento, son muy autoritarios. Pero también fui a la presentación de los planes estratégicos del quinquenio del Consejo de Educación Secundaria y no hay nada. O sea, siempre el mismo discurso, la inclusión social, que si se hace como se hizo hasta ahora es exclusión social. La cultura colaborativa, que nunca nadie la termina de definir, el acompañamiento a los estudiantes, que nunca nadie la termina de definir. Pregunté qué se iba a hacer con formación docente, no recibí respuesta. Pregunté qué se iba a hacer con las horas docentes, cómo se iban a adjudicar para evitar los profesores taxi, como le llaman ellos, no me supieron contestar. Pregunté cómo iban a instrumentar el profesor cargo, no me contestaron nada, porque en realidad no tienen un proyecto definido. Probablemente los sindicatos tengan razón en una cosa, que venga lo que pretendan hacer, que venga la ley de presupuesto, cosa que el Frente Amplio en el año 95 cuestionó, y los sindicatos también, profundamente a la reforma de Germán Rama, que viene incluida en el presupuesto. Pero no va a haber mucho más. Yo lamento muchísimo, estamos en una situación complicada. Si la ciudadanía no se empodera de los temas, nosotros podemos hacer mucho y vamos a hacer hasta que tengamos fuerza. Pero es la ciudadanía la que tiene que exigirle a quienes eligieron, porque nosotros somos apoderados de la población. Entonces uno se puede dar cuenta que se equivocó. Yo me di cuenta que me equivoqué durante muchos años a quienes estaba votando. Bueno, cuando uno se da cuenta que se equivoca, hay que pedir cuentas. Fueron más de 2.000 millones de dólares en este quinquenio que se fueron. Y los resultados son los peores de la historia del país. Sí, porque antes se hablaba de la reforma de Rama y bueno, era palabra no santa, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que les pregunté, que por supuesto no me contestaron, porque tampoco pueden conmigo en el sentido que yo conozco quienes estaban en la reforma, quienes no estaban, quienes hipócritamente decían que estaban en contra, pero en los hechos colaboraban. Yo no tengo nada en contra ni a favor de la reforma de Rama. Lo que digo es que la misma fuerza política que va a tener que enfrentarse severamente a los sindicatos por problemas salariales, también se van a tener que enfrentar a los sindicatos y a muchos profesores no sindicalizados
en contra de algunos paradigmas de la reforma de Rama. Con algunos no estamos de acuerdo, con otros sí. Ahora, es como una especie de paradoja trágica que 20 años después que se trancó esa reforma, la quiera facilitar el propio gobierno, el propio partido, perdón, que la había trancado, y llevada a cabo por imitadores, por malos cortesanos, porque por lo menos en el 95 teníamos al original, teníamos a Germán Rama, una persona con mucha formación, con la que se podía discutir, no como dicen que con él no se podía hablar, se podía discutir. Con lo que no se puede discutir es con las autoridades actuales, porque no saben. Uno con Rama discutía, podía ponerse de acuerdo, daba mucha autonomía. Yo no tenía la reforma porque yo siempre dirigí un bachillerato, y él a mí me dio siempre mucha autonomía de gestión en el liceo, a través de secundaria, y él directamente, pero no porque fuera yo, sino porque si el liceo funcionaba, bueno, todo esto ahora se echó por tierra. Hay una persecución muy grande a los profesores, sobre todo a los que ponen bajas calificaciones, a los maestros que ponen bajas calificaciones, o se jubilan o se adecuan a la realidad y le ponen a todos unas notas bárbaras, y los chicos no tienen formación. Sí, hay un tema fundamental que es decir cuáles son los logros, ¿no?, al final del año, y las estadísticas son bastante pesadas. Sin embargo, ha tenido muy buena carga económica la educación, tal vez como no tenía en muchísimo tiempo, ¿no? Y sin embargo los resultados no se traducen en eso, simplemente parecería que está focalizado en si ahora queremos el 6%. Bueno, siempre me preguntan a mí, yo qué opino. Digo, en primer lugar, no es así que se hacen los presupuestos, es exactamente al revés. Por eso no puede venir en la ley de presupuesto el proyecto. Primero tengo que saber qué voy a hacer con la educación, o qué pretendo hacer con la educación, dónde quiero gastar, dónde nos parece que hay que invertir, porque no es un gasto, es una inversión. Y después se pide la plata de acuerdo a lo que se necesita en base al plan, al programa, al proyecto, como lo quieran llamar. Las cifras esas del 4,5%, del 6%, no son cifras mágicas. La prueba está que tuvimos un poquito más del 4,5%, y los resultados fueron los peores de la historia. Si uno contrapone los resultados de estas propias administraciones, es caída libre. La educación viene cayendo desde hace mucho tiempo, pero la caída libre fue a partir del 2005. Entonces, fue cuando más dinero se inyectó. Yo lo he hablado francamente con los sindicatos porque tengo un muy buen relacionamiento, soy fundadora de FENAPES, a pesar de que en el 2000 me desafilié. Pero yo digo, muchachos, a mí no me pidan el 6%, a mí díganme qué van a hacer. ¿Qué van a hacer con las autoridades? ¿Por qué aceptan que sean las mismas personas que ya fracasaron los otros 10 años? Entonces, vamos a ver qué plata le vamos a dar, porque seguir despilfarrando, no. Porque además en la situación del país ahora, tuvieron que decir la verdad. Nosotros lo anunciamos en la campaña, que la situación estaba muy difícil y que estábamos muy endeudados y teníamos un déficit fiscal que se estaba ocultando y que habían ingresado muchos funcionarios públicos y que la situación se iba a complicar internacionalmente, porque cualquiera que lee un poco de economía lo sabía. Y sin embargo esta gente despilfarró más todavía en el año electoral, y ahora nos encontramos con un estado. Yo no soy economista, pero sí tengo tengo sentido común. Me muestran las cifras de las empresas públicas, me muestran las cifras del déficit fiscal, me dicen que van a recortar de acá, que van a recortar de allá, Entonces es que realmente no tenemos un peso. Y con las condiciones internacionales adversas, bueno, entonces vamos a pensar más qué plata le damos. Volviendo a Rama tiene un presupuesto de 460 millones de dólares en el quinquenio tuvo. Hizo escuelas por todos lados, centro de formación docente por todos lados, trajo especialistas internacionales, organizaba permanentemente cursos de capacitación. Bueno, hizo mucha cosa con la cual, reitero, uno puede en algunas cosas estar de acuerdo, en otras no. Y tenía 460 millones de dólares. Una de las cosas que voy a hacer desde el Parlamento, ya lo estoy haciendo, en algún momento me van a tener que responder, y si no, iré a otros ámbitos. ¿Qué pasó con la plata? Porque son más de 2.000 millones de dólares en el quinquenio, más los 2.200 millones de dólares que tuvo el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, en políticas sociales, de las cuales, o públicas, como la quieran llamar, que la educación es una de las políticas, es la más importante. Entre los dos tuvieron 4.200 millones de dólares que salieron del bolsillo, no de los gobernantes, salió del bolsillo de la población.
Y sin embargo tenemos y formalizamos algo que se venía trayendo en Latinoamérica, que es el niní. Sí, tenemos cosas más graves. Por ejemplo, el Uruguay lo del niní es gravísimo. Somos el país de América Latina que retiene menos chicos en educación media. Apenas el 34% termina bachillerato de los que empezaron en la escuela. Pero tenemos cifras que a mí me preocupan enormemente y que la gente a veces lo ignora. El Uruguay siempre fue un país de clases medias, no porque todos fuéramos de clase media, sino que a través de la educación, del esfuerzo, del trabajo, había movilidad social. Bueno, fíjense con lo que son las cifras ahora. Según las pruebas PISA del año 2012, los chicos que no alcanzan el umbral, como lo llaman en las pruebas, el umbral de rendimiento en lengua materna, en lengua, o sea, en idioma español, en los barrios pobres es el 68.2%. Y en los barrios ricos es el 7.7%. O sea, tenemos pésimos resultados en términos reales de que tenemos chicos por arriba del 60% que no saben leer ni escribir. Y además tenemos el agravante que depende de dónde nacimos para qué desempeño podamos tener. Porque ¿qué es lo que está fallando? Está fallando la educación pública. Porque la educación pública era la que ponía en ejercicio el principio de igualdad de posibilidades, que no es lo mismo que igualitarismo. Yo estoy aburrida que se confunda el concepto de igualdad con el concepto de igualitarismo. La igualdad es igualdad de posibilidades. El Estado con los privados, sin los privados, eso es otra discusión, pero el Estado fundamentalmente tiene que ser el gran facilitador de que la gente pueda ascender socialmente, mejorar sus condiciones, no regalarles nada, sino exigir. Bueno, y ahora eso se mató, porque fíjense la diferencia entre los barrios pobres y los barrios ricos de chicos escolarizados de 15 años. Ahí no están los niní, porque las pruebas PISA mide el rendimiento de los chicos que están en el sistema educativo. Quiere decir que en ese umbral del 68.2% que no saben leer ni escribir, no están los niños. Punto de mira. Periodismo con identidad.